Hermanos, es un honor, un privilegio estar acá con ustedes compartiendo la palabra del Señor, pero yo no sé ustedes si han venido esta noche con su corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. No sé si la palabra que hace rato acaba de dar la pastora, siente usted que ya es suficiente para su vida, o usted viene con la expectativa de que Dios tiene algo más para usted. Si usted cree que el Señor tiene algo más para usted, quiero que usted lo crea en su corazón y diga amén a esa palabra. ¿No creen ustedes que el Señor tiene algo más para ustedes? Amén. Bueno, el Señor, hermanos, tiene algo especial para nosotros cada día. Y en esta noche la palabra que el Señor quiere darnos es para que haga un cambio en nuestra vida, haya algo diferente en nuestro corazón. No es solamente, como decía el pastor hace rato, lo que el Señor nos dio el día de ayer, fue lo que Dios tenía para nosotros ayer. Pero lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche es algo diferente, es algo nuevo. Y yo quiero que usted abra su corazón, que usted disponga su corazón, sus pensamientos para poder recibir esa palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. A mí me toca compartirles la plenaria número 4. El día de ayer empezamos con estas plenarias y el título es El liderazgo y emprendimiento de una persona es el resultado de una inspiración. Mis amados hermanos, hombres en esta tierra, mujeres en esta tierra, grandes personas han emprendido cosas y se han inspirado en la palabra del Señor. Hoy en día nosotros vemos grandes empresas, vemos grandes pastores que tienen iglesias grandes, pero han sido inspirados por la palabra del Señor. Yo no sé acá si usted en algún momento ha dicho, Padre, yo quiero lo que ellos tienen. Señor, yo sé que tú un día vas a darme lo que ellos tienen, porque también para mí tú tienes algo. Y de cierto modo, mis hermanos, el Señor para cada uno tiene algo nuevo, algo diferente. No para todos es igual, para cada uno hay algo especial. Voy a hablarles en esta noche de 3 hombres que en la Biblia fueron grandes líderes, emprendedores. Hay muchas mujeres también que fueron líderes e inspiraron a otras personas, pero en especial voy a hablarles de 3 hombres. Voy a hablarles en primer lugar acerca de Noé. Todos hemos escuchado acerca de Noé, hemos leído de Noé en la palabra, hemos visto películas infantiles, hemos visto ya películas de la vida de Noé. Él fue un emprendedor que sabía hacer lo correcto aun cuando se encontraba solo. Esta es una característica muy importante de Noé. Fue un emprendedor. ¿Qué fue lo que Dios le encomendó hacer? Un arca para poder salvar a su familia y todas las especies que Dios había creado en esta tierra. Pero él se encontraba solo. Muchas veces nosotros en esta tierra nos encontramos solos, mis hermanos. Sentimos que no tenemos apoyo de padres, sentimos que no tenemos apoyo de la propia familia, sentimos que no tenemos apoyo e incluso de la misma iglesia o de donde nosotros nos encontramos, o si usted está en su trabajo, usted siente que está haciendo las cosas usted mismo y no tiene apoyo de nadie más. Así se encontraba Noé. Dios le dijo, mira, vas a hacer un arca y la vas a hacer así, así, así. Dios le dio especificaciones de cómo hacer las cosas. Pero esa era la pequeña cosa, que él se encontraba solo. Muchos se burlaron de él, muchos dijeron, ¿cómo es posible que Noé diga que Dios va a destruir la tierra? O sea, es algo imposible. Y muchos lo trataron de loco, pero Noé hizo lo correcto y hacía lo que Dios le demandaba. No hacía lo que su corazón decía. Yo no sé si usted en esta tierra o en este momento, si el Señor viene y le dice, mira, tenés que hacer algo. Por ejemplo, tenés que construir un lugar porque yo voy a destruir todo y todos van a llegar ahí donde tú estás porque tú vas a servir para poder salvar la vida de muchos. ¿Será que usted diría, bueno, Señor, sí lo voy a hacer? ¿O usted se pone en duda? ¿Será que esto viene de mi corazón? ¿Será que así van a pasar las cosas? ¿Será que es lo correcto lo que estoy haciendo? ¿O será que los demás van a creer en mí? Yo le decía al Señor hoy en la tarde cuando me preparaba para hablarles de esta palabra, yo decía, Señor,
¿Cómo es de que Noé tuvo la capacidad? Porque él era un hombre como nosotros, como usted y como yo. Un hombre que vivía en esta tierra también. No tenía algo más, no era de otro mundo, era como usted y como yo. Pero me imagino yo y me ponía yo en el lugar de Noé decir, o sea, ¿cómo voy a hacer para que los animales me hagan caso y entren? ¿Cómo voy a hacer para que todo esté conforme a lo que Dios me está diciendo? ¿Será que voy a poder? ¿Será que es así? Pero mis hermanos, Dios le dio la capacidad a Noé para hacer las cosas. Dios le ayudó a hacer todo. Y aunque él sentía que estaba solo, que estaba loco, que nadie lo entendía, que ni aún sus propios hijos al principio no comprendían lo que él hacía, pero Dios estaba con él. Y eso era lo más importante. Yo no sé si usted, para poder emprender algo nuevo, para poder hacer algo diferente en esta tierra, a veces usted se ha sentido solo. ¿Cuántos acá, sinceramente, pueden levantar la mano y decir, sí, yo me he sentido solo en algunas ocasiones? O solamente yo me he sentido sola en ocasiones y decir, no, la verdad, no puedo, me cuesta. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que el Señor está con usted y es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Tener a Dios con nosotros es lo mejor. Y yo me he puesto a pensar esto en muchas ocasiones con muchas cosas que he tenido que hacer en esta tierra. Y yo digo, no me importa, yo sé que Dios está conmigo y yo lo voy a lograr. Y he utilizado a Noé como inspiración. Padre, si tú lo utilizaste a él, yo sé que tú también me vas a utilizar a mí. Si tú estuviste con él, yo sé que tú vas a estar conmigo también. Porque tú eres el que va delante de mí. Si tú me dices que lo haga, yo lo hago. Señor, si tú vas, yo voy. Y el Señor me ha ayudado, me ha ayudado a cumplir las metas que el Señor tiene para mi vida. Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando usted sienta que ya no puede, cuando usted sienta que es una locura lo que va a hacer, quizás es un negocio personal. Por ejemplo, voy a vender comida. Y usted dice, pero ¿será que me van a venir a comprar? Muchas veces pensamos esto. Pero ¿será que sí me va a buscar la gente para comprar lo que estoy vendiendo? O si es para ir a evangelizar a una familia que usted tiene en su corazón. Señor, pero ¿qué van a pensar de mí si me conocieron antes? ¿Cómo era yo? ¿Será que me van a escuchar a mí sabiendo cómo yo era en el pasado? Muchas veces nos ponemos a pensar esto y sentimos que estamos solos. Pero déjeme decirle, mi hermano, que usted como hijo de Dios, el Señor va con usted. La presencia de Dios va con usted a donde quiera que usted vaya. Y aún así usted ponga una su venta de piedras, la gente va a llegar y le va a comprar piedras. Porque Dios está con usted. No ha sido el hombre que nos ha establecido en algún lugar, sino que es Dios el que nos establece en este lugar. En este tiempo nos ha puesto el Señor. Yo no sé si usted también se ha puesto a pensar en muchas ocasiones, ¿por qué no nací en otro tiempo? O para los que ya estamos un poco grandes, Señor, ¿por qué no nací en este tiempo que las cosas son diferentes? Que hay nuevas oportunidades. Muchas veces pensamos eso, pero Dios nos ha puesto en este tiempo porque así lo quiso Él, porque ese era el propósito de Él. Amén. Entonces, únicamente, mis hermanos, debemos de aprender eso de Noé, que aunque estuvo solo, supo hacer lo que Dios le decía. Es un hombre que ha inspirado a muchas personas también. Y así como él inspiró a muchas personas, usted tiene que inspirar a otras personas. Que otros que vienen detrás de usted vean lo que usted está haciendo y digan, ah, sí, yo también. Si el hermano o la hermana pudo hacerlo, yo también voy a poder hacerlo. Que usted sea de inspiración para otras personas. Amén. Siguiente personaje, mis amados hermanos, es José. José, si nosotros leemos la historia desde Génesis, desde el capítulo 37 en adelante, nos empieza a hablar acerca de la historia de José. A sus 17 años, la Biblia empieza a narrar su historia. Imagínense, de 17 años, José. Era uno de los hijos más pequeños de Jacob, tenía hermanos mucho más grandes, pero Dios tenía un propósito para él. Tuvo que pasar muchas situaciones. José fue un líder que tuvo que soportar muchas situaciones en esta tierra. Si nosotros bien sabemos,
Primero fue engañado por sus hermanos cuando lo metieron a un pozo, lo metieron ahí con engaño. Luego, ¿qué hicieron? Lo vendieron, fue vendido José por sus propios hermanos. Muchas veces nosotros nos sentimos así, sentimos que estamos derrotados por la propia familia, quizás porque nosotros empezamos a buscar de Dios, pero la propia familia habla de nosotros, y no que sos cristiano pues, y no que vas a la iglesia. Y entonces, ¿a qué vas? Mejor ni vayas a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado comentarios así? Hemos escuchado esas cosas, mis hermanos. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿A qué vas a la iglesia? Solo a calentarla, así ya vas. Comentarios así nos dicen, hermanos, cuando cometemos un pequeño error. Pero esos pequeños errores a la vista de las demás personas son procesos que nosotros estamos pasando en el camino de Dios, cuando nosotros estamos caminando conforme el corazón de Dios. José soportó también la tentación. Ya estando en Egipto, era uno de los mayordomos de la casa de Potifar, uno de los que tenía el mayor rango en este lugar, y fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Qué pasó ahí también? Fue tentado. Nosotros en esta vida vamos a ser tentados también, mis hermanos. Pero Dios estuvo en todo momento con José también, porque el propósito que Dios tenía para José era algo grande. La clave que José tuvo fue perseverar. Él nunca dijo, ay, bueno, como fui tentado y por esa tentación que no llegó a cometer el pecado, tuvo que ser llevado a la cárcel. Estando en la cárcel, José no dijo, bueno, como estoy aquí en la cárcel, aquí me voy a quedar y tranquilo y aquí se terminó el propósito de Dios en mi vida. No, aún estando en la cárcel, Dios lo puso por cabeza y no lo puso por cola. Dios lo puso a dirigir a todos los demás que estaban dentro de la cárcel. Eso lo dice la palabra. Imagínense hasta dónde Dios todavía seguía guardando la vida de José, porque tenía un propósito para su vida, porque José era un líder y así fuera donde fuera, él seguía siendo un líder. Mi amado hermano, usted es un líder y a donde quiera que vaya usted tiene que demostrar que es un líder, que usted es un hijo de Dios y que usted siempre va a ir a la cabeza, que usted siempre va a ir al frente y no va a ir atrás. Es cierto, no siempre vamos a empezar desde adelante, tenemos que empezar desde atrás. Ayer el pastor nos comentaba acerca de cómo fue que él empezó a servir al Señor. Empezó limpiando baños, empezó barriendo, empezó trapeando, y nosotros como hijos de ellos somos testigos, porque nosotros aún de pequeños íbamos con ellos cuando ellos hacían limpieza y empezamos desde abajo, y hoy el Señor nos tiene aquí como líderes, y no porque nosotros nos hayamos impuesto como líderes, sino porque Dios es el que nos ha puesto en este lugar. Mi amado hermano, el Señor lo ha puesto en este lugar también. Y usted hoy está siendo preparado, no para que se quede aquí, sino para que el día de mañana usted esté en algún congreso predicando la palabra del Señor, para que usted esté ahí en las naciones hablando de la palabra del Señor, para que usted esté parado detrás de un púlpito hablando de la palabra del Señor, para que usted esté ahí en las calles tocando puertas hablando de la palabra del Señor, porque a eso fue lo que Dios lo llamó. No fue nada más para estar ahí cómodo escuchando la palabra del Señor. Usted se está preparando para ser un líder. ¿Cuántos se están preparando para ser líderes en esta noche? Amén. José tuvo que, como les decía al principio, pasar pruebas para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Llegó a ser el gobernador de Egipto después de haber pasado por la cárcel. Ustedes saben la historia, el faraón tuvo un sueño, luego tuvo otro sueño y no había quien podía interpretar ese sueño. Tuvieron que llamar a José porque él sabía interpretar los sueños, pero no porque él podía, sino porque era un don de Dios que estaba en él para poder interpretar los sueños. A través de este don que Dios le dio, pudo llegar a ser gobernador de Egipto. Y en Génesis 50, 18, 20 al 20, quiero que me acompañe. Ese no está en la pantalla, así que busque por favor Génesis 50, versículo 18 al 20. Cuando lo tenga me dice amén.
Dice la palabra, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Será que todo lo que tuvo que pasar José fue un error? No. Era un propósito que pasara todo ese proceso para poder llegar a mantener a salvo a un pueblo. Si José no hubiese llegado a ser gobernador de Egipto, todo el pueblo hubiera muerto de hambre, porque nadie hubiese podido interpretar el sueño que Faraón tuvo. Todos hubieran muerto de hambre. Pero la palabra lo dice en el verso 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así que todo lo que le pasa en esta vida, mi hermano, todo lo que está pasando usted en este tiempo, Dios lo va a utilizar para bien. Aún usted sienta que ya no puede, aún usted siente que ya no da más, Dios eso lo va a utilizar para bien. Para hacer lo que vemos hoy, dice la palabra, para mantener en vida a mucho pueblo. Y yo me ponía a pensar esto, y yo decía, si nosotros como familia no hubiéramos pasado todo lo que pasamos, no estuviéramos hoy acá para mantener con vida a mucho pueblo que son ustedes. Y yo decía, si mi papá no hubiera pasado todo lo que pasó, algunos de ustedes han escuchado esta historia. Nosotros nacimos en una iglesia como cristianos, luego tuvimos que irnos a otra iglesia por propósito de Dios, pero en ese momento no lo veíamos así. Después de esta iglesia tuvimos que pasar a otra iglesia y pensamos que nosotros éramos los malos, que andábamos de iglesia en iglesia. Y después de esta iglesia llegamos al Calvario Internacional, lo que es ahora la Gloria que Impacta, que está en Jocotenango. En su momento nosotros pensamos que no estaba bien, que estaba mal todo eso, pero tuvimos que pasar todo esto para que hoy estemos aquí y para que usted pueda estar en este lugar, en esta hora. Imagínense ustedes si no hubiéramos pasado todo este tiempo, ¿será que estuviéramos nosotros hoy acá? No estuviéramos nosotros acá, pero fue necesario pasar todo este proceso para que hoy podamos estar acá y darle a usted una palabra de salvación, una palabra de vida, una palabra de fortaleza a través de la palabra del Señor. Porque mis amados hermanos, todo lo que nosotros les hablamos no sale de nuestro corazón. La palabra que nuestros pastores nos dan no sale del corazón de ellos. Toda esa palabra proviene únicamente del corazón de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que pasar esas pruebas, tenemos que pasar por varias situaciones que no son fáciles, pero es necesario que pasemos por eso para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Amén. Otro de los hombres que quiero hablarles en esta noche es acerca de Moisés. Conocemos también nosotros acerca de Moisés. Si vemos en Éxodo capítulo 3 nos empieza a hablar acerca de la historia de Moisés. Desde el principio, desde su nacimiento, tuvo que sufrir. ¿Cuánto tiempo, alguien sabe cuánto tiempo su madre lo tuvo escondido para que no lo mataran? Porque en ese tiempo a todo niño varón hebreo que nacía, lo mataban. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que estuvo, o alguien sabe cuánto tiempo lo tuvo escondido su madre para que no lo mataran? 3 meses lo tuvo escondido su madre. Imagínense mantener escondido a un bebé durante 3 meses, y en aquel entonces las casas no eran como ahora. Todo se escuchaba, lo que el vecino decía lo escuchaban. Imagínense mantener a salvo a un bebé durante 3 meses. Pero si nos damos cuenta, el propósito de Dios para Moisés era algo grande también. Moisés también fue un líder que siempre estuvo para ayudar a las demás personas. Y desde su nacimiento tuvo problemas. Yo no sé aquí si alguien desde su nacimiento también tuvo problemas quizás médicos, o estuvo en algún accidente y pueda decir, sí, yo quizás pasé cosas desde pequeño, tuve muchos accidentes, pasé por esto, pasé por lo otro, pero hoy está acá.
¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para su vida. Porque Dios tiene algo grande para usted. Porque usted tiene que cumplir con algo que Dios le ha demandado a usted. En ese tiempo, después de eso, conocemos la historia. Por la misma madre fue llevado ante el río, ante la hija del faraón. Ella lo crió como su hijo. Estuvo ahí por un tiempo también, pero ya después de que él tuvo uso de razón, él sabía que era hebreo, él sabía de dónde venía él. Pero ¿qué hacían los egipcios en ese entonces? Tenían de esclavos a todos los hebreos y él veía cómo maltrataban a los hebreos todos los días, pero él quiso tomar la justicia por su propia voluntad, por su propia mano. ¿Y qué hizo? Mató a un egipto. Lo mató así a un egipcio. Pero ¿será que por haber asesinado a alguien, Dios terminó ahí con el propósito que tenía para él? No. Mis hermanos, aunque nosotros en el pasado hayamos cometido muchos errores, quizás no de muerte, pero quizás sí otro tipo de pecados. Cometimos muchas cosas, muchas faltas en el pasado. Quizás lleguemos a pensar, no soy capaz para poder hacer algo, porque pequé, cometí un error. Pero eso, mis amados hermanos, no nos va a impedir que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios. Y si usted pensaba que eso lo iba a hacer detenerse de lo que Dios tiene para su vida, déjeme decirle que está equivocado. Porque si usted ya recibió a Jesús en su corazón, eso quiere decir que usted es una persona nueva, usted es una persona diferente. Y Dios va a hacer en usted el propósito al cual Dios lo mandó a esta tierra. Aún así haya cometido el peor de los errores, el peor de los pecados. Y aún así alguien esté ahí detrás de usted puyándole, pero recordate lo que hiciste. Pero mira que hiciste tal cosa. Dios ya lo perdonó, mi amado hermano. Y es tiempo que usted sienta ese perdón de parte de Dios y pueda decir, sí, yo voy a cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Esa era una de las cosas que tenía Moisés. Fue un asesino porque mató a alguien. Después de haberlo matado, tuvo que huir. Después de eso conocemos también la historia. Dios lo llamó a través de una zarza. Dios habló con él. Le dijo que lo había encomendado a hacer algo, a liberar a su pueblo. Pero ¿qué dijo Moisés? Señor, soy un hombre de pocas palabras, soy tartamudo. Muchas veces nosotros pensamos eso. Ay, Señor, ¿cómo yo voy a ir a predicar? O como la hermana Astrid viene a decirme que yo un día voy a ir a predicar si yo ni estudié, si yo ni leo la Biblia. Mi hermano, es tiempo que usted se prepare y crea en su corazón que Dios lo llamó para eso. No porque yo se lo estoy diciendo, sino porque Dios se lo dice en esta hora. Yo te llamé para ser un líder. Yo te llamé para emprender algo nuevo. Entonces solo es cuestión de que usted lo crea, mi hermano, y diga, no importa si usted siente que le cuesta hablar, que le cuesta expresarse ante la gente. Todos empezamos así, mis hermanos. Usted me hubiera conocido años atrás, me costaba expresarme. Aún todavía me cuesta un poco, pero ahí vamos, aprendiendo todavía, porque todo se va aprendiendo en esta tierra. Así que Moisés pensó eso, Señor, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir y voy a hablar? Pero aún así se enfrentó ante Faraón para poder hacer justicia. Así como él, nosotros como líderes nos debemos de poner siempre en la brecha por las personas que estamos dirigiendo. Si nosotros vemos en Éxodo, prácticamente todo el libro de Éxodo nos habla acerca de la vida de Moisés, todo lo que tuvo que pasar para poder llevar al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Ustedes saben cómo era ese pueblo antes. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que no creía. ¿Qué pasaba cuando Moisés decía, vamos a ir y vamos a cruzar el desierto y vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Qué decía la gente? Moisés, pero mira, ya no tenemos ni qué comer, ¿qué vamos a hacer? Se nos van a morir nuestros hijos, nuestros familiares van a morir, no tenemos que comer. ¿Qué hizo Dios? ¿Les proveyó comida? Sí. ¿Les dio el maná?
aburridos de comer maná. Mira, Moisés, ya nos aburrimos de comer esto, ya hasta por la nariz nos sale el maná. Queremos algo diferente. ¿Qué hizo Dios? ¿Les mandó carne? Sí, les mandó carne. Mira, Moisés, ¿qué vamos a vestir? Ya no tenemos que vestirnos, nuestros hijos están creciendo. ¿Qué hizo Dios? Juntamente como iban creciendo las personas, sus sandalias iban creciendo, sus vestiduras iban creciendo, su ropa no se desgastaba. O sea, Dios estaba mostrando su poder aun cuando el pueblo era rebelde, aun cuando el pueblo no creía, aun cuando el pueblo no tenía fe. Dios estaba haciendo algo diferente. Dios estaba diciéndoles, yo estoy con ustedes. Si yo les prometí que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel, ¿por qué aún dudan? Cuando Moisés subió al monte, porque Dios le iba a dar los 10 mandamientos. Cuando bajó Moisés, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Esperando a Moisés con los 10 mandamientos? ¿Cómo estaba el pueblo? Haciendo sus fiestas paganas, ya habían hecho su dios de oro. ¿Creen ustedes que ustedes como líderes qué hubieran hecho? Ay, no, ahí que se quede esa gente, Señor, mira qué haces, que se muera. Ya no. Mira, si tanto que han visto tu mano y todavía no creen. Muchos de nosotros hubiésemos dicho así. Pero ¿qué hizo Moisés? Padre, perdónalo, Señor. Y Moisés clamaba por el pueblo. ¿Cuántos aquí son líderes que levanten su mano? ¿Cuántos de ustedes han compartido la palabra alguna vez en su casa o en algún lugar que levante la mano? En este tiempo de pandemia, el pastor dijo, bueno, ahora en su casa cada uno va a ser líder, va a compartir la palabra. Todos compartíamos la palabra, así que nosotros ya somos líderes entonces, porque compartíamos la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usted oró por su familia o por la palabra que iba a dar? O los que actualmente tienen una célula y son líderes de alguna célula, ¿cuántos de ustedes se toman el tiempo para orar por estas personas? Los que son líderes de servidores, ¿cuántos se toman el tiempo por orar por cada uno de los servidores? Los que son maestros de niños, ¿cuántos se toman el tiempo para poder orar por los niños? Mis amados hermanos, tenemos que ser como Moisés. Aunque nosotros veamos que el pueblo está rebelde, el pueblo ya no da más, el pueblo, como dice la palabra, es de dura cerviz. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando. Y aunque sintamos que ya no da el pueblo, como decía mi papá ayer en la prédica, me ha tocado limpiar pañales, decía mi papá, con muchos de los miembros de la iglesia. Como dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos son todavía niños en el espíritu? Y llevarlos en un crecimiento hasta que puedan ser hombres y mujeres permanentes en la palabra del Señor. Y ha sido un trabajo de acá nuestro líder, estar orando por cada uno de nosotros, aún teniendo él sus propios problemas, orar por la situación de los demás. Eso es lo que hace un líder, mi amado hermano. Usted como líder tiene que orar por los que están a su alrededor, por los que están a su cargo. Usted debe de orar por cada uno de ellos. Yo no sé si usted muchas veces siente que ya no puede con el grupo que está liderando. He escuchado a muchos hermanos decir, ay hermanos, que viera que he estado orando por tales familias y no quieren aceptar al Señor. En una ocasión yo le decía a una persona, mi hermano, siga orando, va a ver que va a aceptar un día al Señor. Siga orando. Y un día llegó a la casa y me comentaba y decía, mira hermana, fíjese que por tal hermano, yo vengo a avisarle al pastor que ya aceptó al Señor. Y llevaba un gozo esta hermana en su corazón, porque esta persona había aceptado al Señor. Yo no sé si usted se siente con ese mismo gozo, de decir, Señor, tal familia aceptó al Señor, fui a visitar a tal persona, fui a visitar a tal familia y aceptaron tu palabra. Eso es lo que hace un líder, mi amado hermano. Miren,
Los días lunes salimos a visitar. A las 7 de la noche vamos nosotros y salimos a visitar. Pero de todos los que están acá son contados los que yo he visto los días lunes. Mi amado hermano, un líder se prepara. Un líder viene y hace lo que nuestro líder dice. Pero muchos de ustedes, no sé, quizás por trabajo, por alguna situación familiar o por algo se quedan en casa. Pero muchos también se quedan en casa porque, ay no, más con este frío, ay no, qué frío que está haciendo, ¿cómo voy a salir yo así? Pobrecitos mis niños, no mi hermano, póngale una gorra, una su chumpa y vamos a visitar. Si es tiempo de hacer la obra, si a eso nos llamó el Señor. Ay no, hermana, si usted como no trabaja, yo como si trabajo, me canso. ¿Usted qué piensa que yo no me canso? Sí, mis amados hermanos, nos cansamos como humanos, pero el Señor los llamó a ser líderes. El Señor los llamó a eso y tenemos que empezar por eso, ir a tocar puertas. Así empezamos nosotros el ministerio aquí en Ciudad Vieja. Nos dijo una vez una sierva, bueno, ¿van a empezar el ministerio en Ciudad Vieja? Sí. ¿Y cómo van a empezar? Pues ahí más o menos. No, mis hermanos nos dijo, vayan y toquen puertas. Vayan a tocar puertas. Empiecen a puertear ahí y van a ver que un día, tal vez no van a llegar al siguiente domingo, pero otro día van a llegar u otras personas van a llegar a la iglesia. Y así empezamos, mis hermanos. Yo no sé si algunos de los que están acá se recuerdan que empezamos, esa vez lo hicimos con otras iglesias de acá de Ciudad Vieja. Empezamos a caminar desde la zona 1, a puertear, hermanos, a tocar puertas. Y únicamente teníamos 5 minutos para hablarles. Imagínense nosotros empezando, mis hermanos. No sabíamos ni cómo, con aquel temor y todo. Y llegábamos y tocábamos las puertas. Mire, fíjese que venimos de tal iglesia a hablar. Ay, mire, viera que hoy no estábamos desayunando. ¿Sabe qué? Venga otro día. Y nos cerraban la puerta. Y nosotros así como que... Yo decía, ay Señor, dame ese corazón de Moisés para aguantar a este pueblo. Pero muchas veces también daban ganas de decir, ay no, esa casa ya no, ya ni vayan a tocar, porque miren hermanos, a esa cuadra ni vayan porque cierran la puerta. Pero no, mis hermanos, seguíamos tocando puertas, seguíamos hablando la palabra del Señor. Y aunque nosotros veíamos que, pero si a los que fuimos a visitar ni siquiera llegan, pero hoy están ustedes aquí, quizás nunca se les fue a visitar, quizás sí se les fue a visitar, y hoy ustedes están acá, hemos visto el fruto. Entonces yo le animo, mi amado hermano, yo lo exhorto, con todo mi corazón yo se lo digo, haga la obra, salga a puertear con nosotros. En otro tiempo lo hacíamos diferente, nos reuníamos acá y pedíamos dirección al Señor, el Señor nos dirigía a qué personas ir a visitar y lo íbamos a hacer, aún debajo de la lluvia, aún con aquellos fríos, aún estando mal, con algunos síntomas ahí que teníamos gripe o que teníamos algo, ahí estábamos predicando la palabra del Señor. Hasta la fecha lo seguimos haciendo. Así que el día lunes lo esperamos aquí, mi amado hermano, a las 7 de la noche, para poder ir a hacer la obra del Señor. Pero había algo que Moisés también tenía, mis hermanos, y era la gracia del Señor con él. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo tengo la gracia del Señor? Amén. Pero dígalo, mi hermano, yo tengo la gracia del Señor. Cuando usted se dé cuenta y cuando usted crea que realmente tiene la gracia de Dios sobre su vida, usted va a empezar a hacer cosas grandes en el nombre del Señor, mi amado hermano. Pero muchas veces nos cuesta creerlo. Muchas veces no nos sentimos capaz como estos hombres que les... Amén. Muchas veces nos sentimos incapaces, muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas, muchas veces sentimos que ya no podemos con el pueblo.
pero el Señor nos llamó a emprender, el Señor nos llamó a ser líderes. Y como decía mi hermano el día de ayer, no solo en lo material, sino que también en lo espiritual. Así que si usted tiene algún sueño, tiene algún anhelo en su corazón de emprender algo nuevo, quizás es emprender un trabajo nuevo, poner un negocio propio, emprender, no sé, alguna casa o algún vehículo. Eso es en lo material. Si usted piensa que no tiene la capacidad, que está pasando por muchas situaciones, que no tiene el potencial, mi amado hermano, el Señor en esta noche le está entregando todo esto en sus manos. Así que yo quiero que se ponga de pie, levante sus manos y empiece a recibir lo que el Señor tiene para su vida en esta noche. Diga: Padre, yo recibo lo que tú tienes para mí. Tú me llamaste para emprender, tú me llamaste para ser líder, tú me llamaste para hacer cosas grandes. Y hoy recibo lo que tú tienes preparado para mi vida. Señor, aunque sienta que ya no puedo más, aunque sienta que no tenga las fuerzas, yo sé que tú estás conmigo y tú vas delante de mí. Levante su voz, mi amado hermano, y declare con su propia palabra lo que el Señor tiene para mí. Si usted está pidiendo un trabajo nuevo, usted diga: Señor, yo recibo ese trabajo.